Buenos días, jóvenes. El día de hoy estaremos hablando sobre los indicadores de aprovechamiento vehicular, tema que ustedes vieron en el texto que compartí la semana pasada. Vamos a hablar un poquito sobre los índices de aprovechamiento vehicular y cómo generar estos índices a través de ejemplos reales, ¿no? Para empezar, tenemos el índice de carga, que este índice de carga, como nos dice su fórmula, es las unidades promedio transportadas sobre la capacidad de la unidad, que es lo que tenemos en esta sección de acá, ¿de acuerdo? Luego tenemos el índice kilométrico, que el índice kilométrico es la distancia recorrida real por la distancia ideal para este vehículo, ¿de acuerdo? Este tema es en una distancia de recorrido anual, ¿ok? Entonces tenemos que efectuar estos datos anualmente. Y luego tenemos el índice de recorrido con carga, que el índice de recorrido con carga es simplemente la distancia recorrida con carga y la distancia total recorrida. Entonces, el objetivo es conocer cuánta distancia recorrió el vehículo con carga y cuánta distancia recorrió sin carga. Esto es, por ejemplo, cuando enviamos trailers a entregar paquetería y regresan vacíos. Entonces, prácticamente en un trailer sería el 50% de este índice de recorrido, ¿de acuerdo? Y por último tenemos el índice de aprovechamiento vehicular. Este índice de aprovechamiento vehicular, como nos dice, nos está generando qué tanto se está aprovechando el vehículo para las condiciones a las que fue diseñado. Esto es importantísimo y es lo principal para que empezamos a nosotros a determinar si nuestro vehículo está siendo realmente aprovechado por el tipo de selección que es. Y si no, tu propuesta, ¿cómo cambiaría este índice de aprovechamiento vehicular? Bueno, entonces vamos a empezar con un ejemplo sencillo. Vamos a hablar, por ejemplo, de un ómnibus, ¿ok? De la OCC, digamos, por ejemplo, ¿ok? Sí. Esto es, vamos a hablar sobre una ruta sencilla que ellos hacen que es de Tuxtla o de Tapachula a Tuxtla. ¿Ok? ¿Por qué estamos hablando de esto? Podemos hablar sobre el transporte de personas o transporte de carga. En este caso yo quiero enfocarme en un transporte de personas, pero con este alcance fuera de la ciudad, ¿de acuerdo? Ya que pues, podemos hacerlo también con transporte urbano, podemos hacerlo con transporte de carga interurbano y también podemos hacerlo con transporte de carga urbano, como son, por ejemplo, las entregas de Bimbo, de Sabritas y todos estos ejemplos, ¿de acuerdo? Lo podemos utilizar para cualquiera de estos tipos. En este ejemplo voy a utilizar porque tenemos un poquito más de datos al respecto, ¿ok? Se dice que de Tapachula a Tuxtla hay aproximadamente 400 kilómetros, ¿de acuerdo? De carretera. Es aproximado, no es real, ¿de acuerdo? Y se dice que un ómnibus puede llevar una capacidad de alrededor de 40 pasajeros, ¿no? ¿Ok? Pueden haber, hay ómnibuses con más, hay ómnibuses con menos. En este caso vamos a decir que nuestro ómnibus lleva 40 pasajeros, ¿de acuerdo? Entonces esta ya sería la capacidad. Y este es su recorrido diario, ¿de acuerdo? No es su recorrido total, pero es su recorrido diario, ¿ok? Todos los días sale de Tapachula a Tuxtla y de Tuxtla a Tapachula regresa igual con carga y recorre 400 kilómetros. Pero de Tapachula a Tuxtla lleva un porcentaje de carga, ¿sí? Del 80%, ¿ok? O sea, hace que tiene una UPT del 80% de ida y una UPT
o sea, las unidades promedio transportadas de regreso del 70%. ¿Ok? Entonces, cuando va alrededor lleva 80% de su carga total y cuando regresa lleva alrededor del 70% de su carga total para esta unidad. ¿De acuerdo? Entonces, un promedio sería por ahí del 75%, va a ser su UPT, ¿no? Sacando un cálculo muy rapidito. Entonces, con respecto a esto, ya podemos determinar el primer índice, el índice de carga, ¿ok? Que es las unidades promedio transportadas, o sea, el 75%, ¿sale? Pero este 75% los vamos a poner en números, o sea, ¿cuál es el 75% de 40 pasajeros? Vamos a hacer 40 por 0.75, nos da igual a 30. Entonces son 30 pasajeros sobre la capacidad del vehículo, que son 40 pasajeros. Entonces son 30 sobre 40. El índice de carga me va a salir en 0.75, que es un buen índice, ¿de acuerdo? Es un índice aceptable. Los índices, mientras más cercanos a 1, están más cerca de su efectividad, ¿de acuerdo? 0.75 es un buen índice, dependiendo de cómo lo veamos, pero yo creo que para este tipo de vehículos es un muy buen índice, ya que podemos tener índices de carga de alrededor del 50%, y eso lo podemos ver en la tabla de promedios, de los promedios que son aceptables, que viene dentro de nuestro archivo. Bueno, luego tenemos el índice de kilométrico, que este índice kilométrico nos dice, voy a poner por acá, dice que va a ser igual a la distancia recorrida sobre la distancia ideal, ¿de acuerdo? Bueno, tenemos un recorrido de 400 kilómetros al año. Digamos que nuestra unidad trabaja 330 días. ¿Por qué? Porque de los 365 días, 36 está en mantenimiento, ¿de acuerdo? O porque algunos días no tiene funcionamiento, ¿de acuerdo? Se descansa un día a la semana, etc. Vamos a decir que trabaja 330 días, entonces recorre 400 kilómetros diarios, entonces vamos a decir que 400 por 330 días, su índice de recorrido, perdón, su distancia de recorrido, su DR, va a ser igual a 132,000 kilómetros. Y según nuestro documento, la distancia ideal, si la distancia ideal puede ser puesta por la compañía. La compañía puede decir, ¿sabes qué? Yo quiero que recorra 140,000 kilómetros al año, pero si no tenemos ese dato, la IMT nos dice que con 180,000 es un recorrido promedio aceptable, ¿de acuerdo? Yo creo que cualquier cosa debajo de 180,000 ya es aceptable. Bueno, entonces ya podemos hacer el índice, que sería 132,000 sobre 180,000, que eso nos daría un índice de 0.73. También es muy aceptable, arribita de los 0.7 yo creo que es aceptable. Igual y se está desaprovechando ese vehículo, creo que podría ser creo que el mismo día podría ir y regresar. Creo que así lo hacen y se estaría aprovechando muchísimo más este vehículo, ¿no? Dependiendo del tipo de... Pero hay que darle servicio, hay que lavarlo, hay que limpiarlo, hay que hacerle muchísimas cosas. Entonces tal vez esos 400 no son reales, tal vez se pueden aumentar muchísimo más. Para nuestro ejemplo práctico que estamos haciendo, pues es ideal, ¿de acuerdo? Luego tenemos el índice de recorrido con carga, ¿de acuerdo? Este índice de recorrido con carga va a ser igual, ¿de acuerdo?, a la distancia recorrida con carga sobre la distancia total, ¿de acuerdo? En distancia total podemos decir que son los 132 o podemos decir que son los 400 kilómetros, ¿de acuerdo?
Podemos decir que fueron 132,000 al año o 400 kilómetros diarios. ¿Sí? De estos 400 kilómetros diarios, ¿ok? Que le vamos a poner aquí como la distancia total diaria, puede ser una o puede ser otra. Para efectos prácticos, en este ejemplo lo vamos a generar como diario, ¿vale? Y vamos a decir que de esos 400, pues al menos el 80% de su recorrido o el 90% de su recorrido fue con carga. ¿Por qué? Porque hay partes donde pues va desde el almacén o donde está guardado hacia la terminal, y de la terminal hacia la otra terminal es únicamente el recorrido que hace con carga, y luego para volver a irse al área donde son guardados los vehículos y donde tienen su mantenimiento, pues son otros, digámosle como 10, 20 kilómetros que se le están haciendo sin recorrido sin carga. Entonces, podríamos hacer el cálculo anual de si, por ejemplo, dijimos que solo son 380 kilómetros que recorre con carga, entonces podríamos hacer el cálculo anual, pero bueno, vamos a por los 330 días que está en servicio, ¿no? Pero vamos a dejarlo de esta manera, es simplemente igual. Entonces decimos 380 sobre 400 y nos da un índice del 0, perdón, de 0.95, un índice ideal, ¿de acuerdo? Esto no pasa lo mismo como les digo, con los camiones de carga, que van a dejar mercancía y regresan vacíos. Lo ideal es que regresen también con ¿qué? Con carga, para que sean aprovechables en este tipo de ocupación, ¿no? Eso sería lo ideal. Pero bueno, entonces ya nos queda nada más el índice de aprovechamiento vehicular. Este índice de aprovechamiento vehicular va a ser igual, ¿de acuerdo?, al índice de carga, que nuestro índice de carga fue de 0.75 multiplicado por el índice de recorrido con carga, que es 0.95. Entonces vamos a multiplicar 0.75 por 0.95 y nos da un índice de 0.71, 200 y tanto, ¿no? Ok. Pero nos da un índice de aprovechamiento del 0.71. Entonces, podemos decir que nuestro vehículo tiene un buen aprovechamiento vehicular, no tiene un aprovechamiento vehicular excelente, creo que podría tener mayor rendimiento, pero está dentro de lo aceptable. Eso se puede ver en la tablita que viene al final del texto que les compartí, ¿de acuerdo? Donde, por ejemplo, nos dice que para flotas de pasajeros el aprovechamiento vehicular promedio en la operación en México es del 0.81, ¿de acuerdo? Entonces, para nuestro ejemplo, pues estaría por debajo del promedio, ¿sí? Pues hay que ver por qué es el que está pasando esto. Pero bueno, no hay problema en ese aspecto, se puede modificar y podemos ver en medida de la selección vehicular. Por ejemplo, si vemos que son 75% en ese tramo de la ocupación vehicular, pues sabes que reduce la capacidad de tu vehículo. Con un vehículo más pequeño podrías cumplir, ¿sí? Y llegarlo al 1, tu índice de carga. Y llevando al 1 tu índice de carga, pues simplemente esto aumentaría a 0.95 como aprovechamiento vehicular, ya que el recorrido con carga es casi ideal, ¿de acuerdo? Bueno, como tarea, como actividad, que esta actividad va a estar disponible también en la plataforma, ¿de acuerdo? Para que ustedes suban, se les pide que investiguen cualquier vehículo que ustedes quieran, puede ser de Bimbo, puede ser de Sabritas, puede ser uno de OCC que tenga un recorrido, puede ser este mismo recorrido, pero con datos reales, ¿de acuerdo? Cuántos días trabaja, etcétera. Y o cualquiera que ustedes tengan facilidad, si ven uno de Bimbo aquí en la tiendita, pueden ir a preguntar todos estos datos, ¿de acuerdo? Y quiero que me saquen el aprovechamiento vehicular de su vehículo, ¿sí? El objetivo es que saquen ustedes el aprovechamiento vehicular de ese vehículo.
y lo pueden utilizar también para su proyecto que va a ser más adelante. Pero ahorita quiero que agarren un ejemplo, puede ser hasta de una moto, de esas que entregan, pero que me saquen todos estos datos, ¿de acuerdo? Esta es la tarea para el día de hoy y como tiene fecha límite de entrega para el viernes, ¿de acuerdo? Sin más por agregar, dudas, comentarios, por favor hacerlos en el grupo de WhatsApp y en el foro de la plataforma.